Hola de nuevo, mis queridos suscriptores, mis queridos amigos, mis queridos oyentes y espectadores. Bienvenidos un día más al capítulo de Marte. En este espacio sería la parte 2, correspondiente a lo que es lo que nos queda ya de ver de este maravilloso planeta. A ver si podemos llegar hasta el final del capítulo, que yo creo que sí. Sobre lo que es toda su orografía, sus paisajes, en fin, y un poquito más del conocimiento del planeta. Acercarlo lo más posible a la gente que le interesa este tipo de cuestiones y que lo entiendan de una forma sencilla, ya que, como he explicado en anteriores capítulos de otras partes del cosmos, no siempre es fácil presenciar documentales astronómicos por la complejidad de sus términos y las unidades matemáticas que albergan. Mi idea es, como siempre digo, acercarlo de la forma más sencilla para que la gente pueda entenderlo de forma resumida. Pues nada, continuamos con la siguiente parte, refiriéndonos a los paisajes marcianos, ¿vale? Y vamos a hablar en primer lugar del Monte Olimpo, del cual os pondremos la primera fotografía, que, como decíamos, en las inconmensurables dimensiones del cosmos, debido a la menor cantidad de oxígeno, todo tiene unas dimensiones realmente descomunales, realmente grandes. Vamos a poner que el Monte Olympus, y esto está determinado porque está medido con espectrometría de masas, se ve que la dimensión de este pico, el más alto de Marte, tiene unos 22.500 metros de altura. O sea, imaginaros, si un Everest tiene 8.000 metros, pues 2 Everest y pico, o sea, unos 16.000 y mitad de otro, pues prácticamente como 3 montañas de Everest casi juntas una encima de otra. Esa es la altura del cañón más alto que tiene Marte, como decimos, pero entiendo que en otras galaxias, si tenemos como referencia la Vía Láctea, el sistema solar nuestro, probablemente en otras que no son de nuestro sistema solar, con las mismas particularidades orográficas y geológicas de la composición de los elementos que tienen estos planetas, probablemente tengan características parecidas y con también magnitudes desorbitadas de accidentes geográficos. Bueno, pues vamos a hablar del Monte Olympus, que le llaman Olympus Mons. Es una mancha blanca variable y brillante que destacaba sobre el desierto de Tarsis y que los astrónomos del siglo XIX, intrigados por este fenómeno, llamaron Nix Olympica, nieve del Olimpo. Resultó ser una acumulación de nubes orográficas sobre Olympus Mons. Este descomunal volcán de unos 600 kilómetros de diámetro, cuidado, como una distancia de Madrid a Galicia de diámetro del volcán. Imaginaros lo grande que es. Claro, y 22.5 kilómetros de altitud, 22.500 metros de altitud, o sea, 22 kilómetros de altitud, convierte en enano a cualquier volcán o montaña terrestre. Baste señalar que triplica la altura del Everest, como hemos dicho, abarca de lado a lado tanto como toda una cordillera del Himalaya y, en fin, está realmente formado por coladas de lava superpuestas, parecidas a las de los grandes volcanes terrestres, como el Mauna Kea en Hawái, etc. La escasez de cráteres de impacto indica una edad de pocas decenas de millones de años, o sea que es reciente. Así que seguramente el Monte Olimpo aún no está extinto, sino dormido. Cuidado, que si hiciera alguna erupción no sabríamos cómo podría afectar a la gravedad y las masas de las órbitas más cercanas a la órbita terrestre. Tiene en este diagrama que podéis ver, se identifican las zonas de altitud, la zona de la caldera, que es impresionante, que tiene como unos 273 kilómetros de altura,
Y en fin, se puede ver perfectamente lo grande que es. Os dejo estos esquemitas para que lo podáis ver. Luego, por otra parte, nos encontramos también en la geografía y este laberinto de cañones, el valle que le llaman Valle Marineris. Este gigantesco laberinto de cañones, como hemos dicho, desgarra un cuarto del ecuador marciano, a lo que dota de un paisaje inconfundible. Se trata de otro superlativo del planeta rojo, la mayor hendidura de todos los planetas telúricos del sistema solar, donde encontramos el Ius-Casma, que en su parte más occidental está llena de enormes dunas formadas por polvo atmosférico y arena. El Kandor-Casma, que es buena parte del paisaje, como las formaciones de la imagen, se debe a un proceso de masas tectónicas. Luego se ven los depósitos de rocas sedimentarias en sus estratos originales. Y se ven pues varias formaciones. El Valle Marineris, como veis en estas fotografías, se fotografió por primera vez en 1971 por la sonda Mariner, por eso su nombre, de la que toma nombre, con 4.500 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de anchura y profundidades de hasta 8 kilómetros. Es 10 veces más grande que el Cañón del Colorado, o sea, es mucho más grande que el Gran Cañón del Colorado. No obstante, debe precisarse que no se trata de un único cañón, sino de todo un sistema. O sea, es un sistema de cañones con una gigantesca falla, un conjunto de fracturas resultado de presiones generadas por la actividad volcánica en la zona vecina de Tarsis. Posteriormente, los deslizamientos del terreno y la erosión eólica y las corrientes de agua se encargaron de ensanchar el Valle Marineris y ahondarlo, con lo que forjaron su espectacular forma actual. Y como podéis ver, os lo dejo en esta imagen, los diferentes puntos donde se puede ver cómo está formado, de qué está formado. Luego existe lo que llaman Cidonia y la cara de Marte, ¿vale? Que esto estaría entre lo que llaman Arabia Terra y Acidalia Planitia, ¿vale? Los avances tecnológicos han permitido conocer con mayor detalle ciertos accidentes de la superficie de Marte. Con ello se arrojó luz sobre el asombro causado por algunas de las primeras imágenes del planeta. Los depósitos estratificados de la región de Cidonia, que se acumularon durante millones de años, han vuelto a retirarse debido a la erosión. Sin embargo, algunos puntos del terreno han soportado la acción erosiva gracias a la naturaleza de sus materiales, dando lugar a mesas aisladas que recuerdan las que se alzan en el Monument Valley de Estados Unidos. Cidonia sería una región más si no fuera porque los medios sensacionalistas utilizaron imágenes de escasa definición obtenidas en las primeras misiones para difundir que Marte albergaba gigantescas esfinges, pirámides e incluso ciudades, como algunos interpretaron las misteriosas formaciones que aparecían. Las recientes imágenes de alta resolución desmienten todo esto por completo, ¿vale? O sea, lo que se han encontrado simplemente son pues un conjunto de tierras altas y bajas y planas, ni que limita pues eso, las llanuras de Acidalia Planitia y las tierras altas de Arabia Terra. Las misteriosas formas de Cidonia, pues a baja resolución, como veis en esta foto, las primeras imágenes de los orbitadores, vemos una unidad al efecto de lo que le llaman pareidolia, que acabó generando la creencia de que Marte existían restos de una antigua civilización, pero son simplemente compuestos de roca, nada más, en las que se encuentran pues lo que se puede ver o conocido como la cara de Marte, ¿vale? Lo que le llaman la calavera o la pirámide, porque tiene esa forma, esa acumulación de sedimentos, pero no realmente se debe a algo arquitectónico. O sea, las recientes imágenes con las sondas hechas en 2014, tal y cual, demuestra claramente que no hay ninguna civilización. Además, pararos a pensar qué civilización humana podría habitar Marte con las corrientes de ácido sulfúrico o lava volcánica o esos gases tan radioactivos. Prácticamente imposible. Tendría que ser otro tipo de especie. Luego encontramos la cuenca de Elas Planitia. Muchos nombres, como sabéis, los ponen en griego, o
griego antiguo o latín antiguo. Es la cicatriz del megaimpacto. Se trata del cráter más grande de Marte, con 2.300 kilómetros de diámetro. Calculad un cráter del tamaño de una distancia, por ejemplo, de Madrid a Irlanda, con ese diámetro, o sea, imaginaros. También es la región más extensa, más baja del planeta, que presenta una profundidad media de 6 kilómetros, ¿vale? Se conoce por el nombre de Hellas Planitia a esta cuenca, la gran llanura que se extiende desde las tierras altas del hemisferio sur en una de las regiones más antiguas de Marte, si bien constituye un ejemplo típico de paisaje neoeico que cubre hasta un tercio del planeta y aún exhibe la corteza primordial. Se trata en realidad de una cuenca de impacto. Ahí impactó algún tipo de asteroide que produjo ese tremendo cráter. El choque debió ser gigantesco, lo que lo convirtió en esta región más profunda del planeta. La alta densidad de cráteres arroja una edad aproximada de unos 3.900 millones de años. La cuenca Hellas no presenta los patrones del antiguo campo magnético marciano grabados en las rocas, como ocurre en sus terrenos circundantes. Los geólogos planetarios deducen que el núcleo de hierro fundido de Marte dejó de moverse en la época del impacto que dio nacimiento a Hellas, pues es un terreno que nunca volvió a recuperar un patrón magnético alineado con el campo magnético marciano. Aquí se puede ver, además, en esta foto, como podéis ver, los cañones que le llaman de Dow Valleys y el Níger Valleys, y otro mapa topográfico de la cuenca de Hellas, con la zona azul central, que es una depresión de hasta 8 kilómetros de profundidad, que asciende hasta 2 kilómetros en las zonas más coloreadas de verde. El terreno amarillo es la cota cero, mientras que el terreno naranja se eleva hasta 2 kilómetros de altitud. O sea que hay una gran diferencia de alturas, pero vamos, lo más impactante es esa profundidad que tiene. Luego, aparte, comentar que también se produjeron inundaciones masivas y colosales. La prueba más espectacular de la presencia de agua líquida sobre la superficie de Marte son los canales de desbordamiento. Estas grandes y claras marcas de colosales inundaciones alcanzan decenas de kilómetros de ancho y cientos de kilómetros de largo. Las imágenes que podéis ver de los canales del desbordamiento de Marte tomadas por Mariner 9 constituyeron un descubrimiento sorprendente y dieron pie a un apasionado debate sobre su origen, que se zanjó con una única interpretación coherente de todas las características observadas. Los flujos catastróficos e instantáneos de agua almacenada en el subsuelo, que al surgir de forma brusca a la superficie generaban enormes inundaciones. Se trata de caudales de hasta 1.000 millones de metros cúbicos, 1.000 millones de metros cúbicos por segundo. Cuidado, O sea, no quiero ni hablar de lo que sería esto. Lo que supera 10.000 veces el caudal del río del Amazonas. O sea, imaginaros 10.000 veces el caudal del río Amazonas. Estos canales en su mayoría comienzan abruptamente a partir de formas de colapso del terreno. De ahí el término de desbordamiento, y el mecanismo original es una incógnita, pero se sospecha que fue el colapso se inició por la actividad sísmica o volcánica o bien por impacto de meteoritos. Los tipos de canales que se suelen distinguir son los no confinados, como el Casey Valles, que circulan por llanuras y muestran huellas de inundaciones como islas en forma de lágrima, y los confinados, que son los de la región volcánica de Elysium, que avanzan sinuosamente formando redes complejas sobre el terreno sin inundar las llanuras circundantes. Aquí se puede ver en este esquema las fases de creación de los canales de desbordamiento. Uno antes de la inundación y después de la primera fase de inundación, la tercera fase o segunda fase de inundación y el relleno con lava. Sobre estas imágenes podéis ver los tipos de estructuras que dejaron ver esas grandes inundaciones. Seguimos. La verdad es que son unas imágenes muy bonitas y espectaculares. Aparte, Marte tiene lunas, como la Tierra
tiene también satélites, ¿vale? Marte posee 2 satélites, uno llamado Phobos y otro Deimos. Por su reducido tamaño, semejante al de muchos asteroides, no fueron descubiertos hasta 1877. Phobos es la luna mayor y más cercana a Marte. Tiene un radio medio de unos 11 kilómetros y es casi 6 veces más grande que su compañera Deimos, que con apenas 6 kilómetros de radio medio es el satélite más pequeño del sistema solar. Ambas están formadas por compuestos carbonatados semejantes a los de otros asteroides y cubiertas de una fina capa de regolito. ¿Os acordáis del regolito que hablábamos en el primer capítulo de la vida en la Luna, que es ese material radiactivo que podría ser cancerígeno? Pues el regolito es lo que cubre el satélite de la Luna. Pues en este caso también la Luna de Marte está precedida y está compuesta por este tipo de polvo. La densidad de los cráteres de superficie resulta parecida a la Luna terrestre, unas 100 veces mayor que la de Marte. Este dato hace pensar a los científicos que Phobos y Deimos tienen unos 3.000 millones de años de antigüedad. El origen de Phobos y Deimos, pues no existe un acuerdo sobre el origen de los satélites marcianos. Una hipótesis apunta a que se trataría de fragmentos de Marte eyectados y puestos en órbita después de que el planeta rojo sufriera un colosal impacto. Otra posibilidad señala que los asteroides atraídos captados hacia la órbita de Marte fueron desde el cinturón de asteroides. Aquí podéis ver un pequeño esquema de cómo están compuestas las órbitas de Phobos y Deimos, de las distancias que tienen, las dimensiones, su masa, etc. Y la verdad es que es súper interesante porque realmente es muy parecido a cómo se formó la Luna en la Tierra. Pero vamos a seguir con la exploración de Marte. Marte es el objeto de deseo por parte de los humanos que más ha centrado nuestra atención por parte de nuestros recursos y esfuerzos tecnológicos para explorarlo, empujados por el anhelo de encontrar un nuevo hogar para nuestra especie. Este hito es todavía muy lejano, pero el éxito de algunas misiones alimenta la esperanza. La observación de Marte. El estudio del movimiento del aparente de Marte respecto a la Tierra fue clave para descubrir las órbitas elípticas de los planetas, lo que invalidó el tradicional modelo geocéntrico en favor del heliocentrismo. De hecho, con la observación de Marte nació la astronomía moderna. Los astrónomos egipcios detectaron Marte hace 2000 años, antes del inicio de la era cristiana. Algunas civilizaciones posteriores, como China o Babilonia, y a continuación las observaciones del planeta fueron capaces de desarrollar fórmulas matemáticas para predecir la trayectoria a través de la bóveda celeste. Más tarde, los griegos establecieron el modelo geocéntrico, que se mantuvo vigente durante muchos siglos, y finalmente acordaros de Johann Kepler, que dejó atrás la creencia de los planetas, dibujaban órbitas circulares al describir con bastante fidelidad a principios del siglo XVII la órbita elíptica de Marte. También entonces, en 1609, Galileo diseñó y construyó el registro del primer telescopio astronómico moderno, que dio paso a una verdadera revolución de observaciones planetarias. En cuanto a Aristarco de Samos, en el año 250 a.C., fue el primero en encontrar una explicación simple al extraño movimiento retrógrado de Marte. El Sol y no la Tierra era el centro del universo. El lazo celeste que trazaba el planeta rojo era el resultado de que Marte y la Tierra giraban alrededor del Sol a distintas velocidades. Lamentablemente, su teoría fue olvidada a favor de la visión aristotélica del cosmos, es decir, el modelo geocéntrico, poniendo a la Tierra como el centro de todo. Aquí se ve el modelo geocéntrico y el modelo egipcio, que os lo dejo en este esquemita. Se puede ver en este esquema la órbita que dibuja la Tierra, la órbita que dibuja Marte en su forma retrógrada y en su forma que es en sentido al giro de la Tierra, ¿vale? Tiene dos partes. A través del telescopio, pues Marte es de difícil estudio mediante telescopios terrestres. Sin embargo, el avance de la tecnología ha posibilitado un mejor conocimiento del planeta. Si pudiéramos llegar a asentar un telescopio en la Luna,
y un telescopio que estuviera, como diría yo, protegido de las grandes inclemencias, el estudio de Marte, como dijimos en los primeros capítulos, sería mucho más sencillo. Pues como decimos, una mirada a Marte a través de un telescopio, como resulta poco, es súper fascinante. En el momento óptimo se da durante las posiciones perihélicas, pero incluso en ese instante la distancia es superior a 56 millones de kilómetros. Al principio del siglo XVII, Galileo ya observaba Marte como un primitivo telescopio, lo que permitió describir sus fases y determinar que era un cuerpo esférico, y décadas más tarde Christian Huygens empleó otro para calcular el periodo de rotación. 4 siglos después, el conocimiento de Marte es mucho mayor gracias al desarrollo de telescopios espaciales como el Hubble, de los años que exploran los anchos de banda, como los rayos X. La suma de imágenes que captan aporta material científico de primer orden. Encontramos, en 1877 se descubren los canales de Marte. El astrónomo italiano Giovanni Virginia Schiaparelli vio los canales de Marte allá donde otros no veían más que manchas. A partir de sus observaciones perfiló un entramado de líneas de miles de kilómetros que unían zonas oscuras del planeta, que las denominó canali, palabra italiana que no distingue si se trata de un accidente geológico o una construcción artificial. Su incorrecta traducción al inglés lo presenta como canals o acequias en vez de channels, cauces, lo que hizo que se interpretara como una construcción artificial. La interpretación de William Peck en el mapa de los canales elaborado en 1891 por este astrónomo escocés se puede ver con mayor nitidez que ya se trata de canales. La espectrografía de Marte con la sonda MAVEN dispone de un espectrógrafo ultravioleta con el que se tomaron estas 4 imágenes de un falso color desde una altitud de 36.500 kilómetros. En azul se muestra cómo la luz ultravioleta del Sol se dispersa por el hidrógeno atmosférico de Marte, que llega a extenderse a miles de kilómetros por encima de la superficie del planeta. En verde se observa cómo la luz solar es reflejada por el oxígeno atmosférico, de forma que su oxígeno se mantiene cerca del planeta por la gravedad, mientras que el hidrógeno, con un gas más ligero, se extiende más allá de los bordes de la imagen. En rojo se aprecia la luz ultravioleta solar reflejada por la superficie marciana. Y por último, la cuarta imagen es de una composición en la de los 3 anteriores, es una mezcla de los 3. El telescopio de rayos X, como podéis ver aquí en esta imagen, presenta a Marte realizado a través de esta visión de rayos X. Un satélite artificial lanzado en 1999 por la NASA hizo que se observase los rayos producidos y la radiación fluorescente de los átomos de oxígeno que han sido excitados por el viento solar en la tenue atmósfera marciana, y se ve así como de color violeta. Y aquí pasamos a las misiones a Marte, ¿vale? Para alcanzar unos estudios desde cuándo está, desde 1960 prácticamente hasta 2020, las misiones que se han lanzado para descubrir. Alcanzar Marte sigue siendo en la actualidad un reto tecnológico lleno de incertidumbres. De hecho, muchas de las misiones lanzadas al planeta rojo emprendidas por las principales agencias espaciales internacionales han fracasado. A pesar del dominio soviético en la carrera espacial en la década de los 60, ninguna de sus misiones a Marte supuso un completo éxito. En cambio, Estados Unidos logró colocar en el 71 el primer satélite artificial de Marte, la Mariner 9. Después de este éxito, la NASA se centró en la búsqueda de vida en el planeta rojo con las sondas Viking y el módulo de descenso, pero no se halló signo vital alguno, que quedó sumido en un letargo durante décadas. La NASA retomó la exploración en el 92 con la sonda Mars Observer, una nave muy sofisticada y costosa que no obstante fracasó. Este tropiezo desembocó en un nuevo lema: más barato, más rápido, mejor. La sonda Mars Global Surveyor, diseñada en el 96, desembocó una serie de misiones que apoyaron
la inestimable ayuda de los rovers. Hay un documental en National Geographic que están emitiendo ahora mismo en Movistar, que se trata precisamente de los rovers, y lo he visto y realmente fue espectacular cómo estuvieron durante mucho tiempo, más de 5 años, observando la órbita terrestre de Marte cuando se consiguió alcanzar, pero después, por culpa de los polvos radiactivos que interferían en la carga solar de sus baterías, pues no se podía continuar la investigación, pero siguieron vivos hasta que ese viento, por movimiento cinético del propio viento, consiguió desatascar ese polvo que se acumulaba en los sensores eléctricos, con lo cual, volviendo a cargar la batería, el material volvió a funcionar y se pudieron seguir grabando. Uno de los rovers, esos famosos, se quedó con una rueda rota y no pudo explorar los cráteres, pero otro queda todavía ahí haciendo investigaciones, para que veáis que a pesar de más de 10 años o casi 10 años o casi 20 que se lanzaron, siguen tomando datos. Ya quedan como un poco en modelo prehistórico estos rovers. Estoy resumiendo un poco el documental que he visto, pero vamos, para que os deis cuenta que aun siendo prehistóricos consiguen lanzar datos mientras no haya otra exploración humana que pueda ir allí y verificar estos datos in situ, ¿no? Entonces, esto es un esquema de las diferentes misiones, tanto exitosas como fracasadas, que bien fueron fracasadas por el lanzamiento, por el trayecto o por colisión, y los países que fueron involucrados: Estados Unidos, la URSS, Japón, Europa, Rusia, India y China. Y el objetivo, pues en 1960 es cuando se inicia una de estas misiones. Las sondas pioneras que viajan a Marte, pues gracias a las sondas Viking, Marte dejó de ser un punto en el cielo para convertirse en un lugar, y aterrizadores como el Viking se posaron en el suelo del planeta estudiando su geología y realizaron una serie de experimentos en búsqueda de vida y con resultados negativos. Esto fue en el 76, como hemos dicho, formada por la sonda Viking y 2 naves espaciales idénticas con orbitador aterrizador. Fue la primera en posar con éxito la nave espacial en superficie de Marte, lo que relegó al olvido los numerosos intentos soviéticos hasta la fecha. Cada par de orbitadores y aterrizadores volaron juntos hacia el planeta rojo, y tras entrar en la órbita marciana, los aterrizadores se separaron, descendieron a la superficie. Allí tomaron unas 40.000 fotografías y recopilaron datos científicos muy valiosos, y realizaron una serie de experimentos para encontrar signos de vida. A pesar del éxito tecnológico de la misión, la falta de conclusión de estos experimentos biológicos fue precisamente por lo que se sumió a la comunidad científica en un paréntesis durante décadas. ¿Vale? Aquí tenéis un esquema de las dichosas sondas que parecen, la verdad, para la época en la que fueron construidas, muy futuristas. O sea, la verdad que esto es un hito para toda la civilización humana, ¿no? El poder fabricar instrumentos con los que llegar y poder hacer estudios científicos, pero todavía nos falta mucho en esta carrera, como hemos dicho. La órbita de la superficie no se estudia hasta los famosos rovers que os he comentado, ¿vale? 2 décadas después del Viking, la NASA volvió a Marte con los orbitadores Mars Global Surveyor y Mars Pathfinder. Uno de los últimos consiguió posarse en la superficie e inauguró con Sojourner la exploración de vehículos robóticos del planeta rojo, los rovers. Los rovers fueron los protagonistas, como hemos dicho, de los primeros conocimientos reales de la superficie de Marte. Y aquí os dejo un esquemita donde se ve cómo lo lanzaron con unos paracaídas para evitar que ese impacto destrozara el dispositivo. Y como os comenté,
estuvieron funcionando durante 5 años, luego en esos 5 años hubo periodos en los que no emitían datos porque el polvo de Marte interfería, el rigolito ese famoso, y tapaba la carga de baterías y no tenían batería para continuar, pero una vez que se despejaba, como la luz del sol y eran gracias a placas solares su forma de generar electricidad y poder funcionar, pues como hay una época del año en que el sol es constante, pues no tenían problema de combustible. Cuando se quitaba ese viento seguían recopilando datos y hasta hoy siguen funcionando. En el futuro pues seguirán lanzando misiones a Marte, pero claro, ya con otro tipo de dispositivos que nos puedan permitir estudiar más fehacientemente toda la superficie, todo lo que contiene. Sí que es cierto que tras el éxito casi exclusivamente mediático del rover, los gemelos Spirit y Opportunity se convirtieron en los primeros geólogos robóticos para desplazarse sobre Marte y aportar impresionante caudal de datos. Os dejo aquí fotografía de todos los datos que se han recogido por estos robots, que les llaman gemelos porque son prácticamente iguales. Uno está en Spirit y el Spirit está localizado en el cráter de 600 kilómetros de diámetro y otro en otra parte del planeta que está casi a unos 24 kilómetros al este del objetivo, ¿no? Y esto es lo que se puede ver en la fotografía de lo que han facilitado. El rover Curiosity, que es el vehículo robótico con la misión Mars Sin Laboratory, que aterrizó en 2012 con una serie de objetivos científicos, entre ellos desvelar si Marte había albergado vida, fue de los más exitosos y se convirtió en uno de los referentes para las futuras misiones robóticas al espacio, al planeta rojo. Aquí os dejo la imagen de cómo es este nuevo Curiosity, este nuevo rover, este robot, que como podéis ver recuerda mucho, no sé si os acordáis de aquella película de cortocircuito, este estilo de robot, pues esto es algo igual. Y como con sus casi 1000 kilos de peso estuvo recorriendo toda la superficie de Marte y todo lo que le queda por recorrer. Aquí se cuenta en esta fotografía la transmisión de cómo este Curiosity transmite los datos desde Marte. El rover Curiosity llegó a la superficie marciana en el 2012 y desde el primer momento empezó a enviar una ingente cantidad de datos de inestimable valor científico. Para que la transmisión de datos sea más fluida y eficiente, el rover se conecta en un primer término a los orbitadores cercanos a Marte, el Mars Reconnaissance y la sonda Odyssey y el Mars Express. Estos son los encargados de comunicarse con las estaciones astronómicas terrestres que forman parte del Deep Space Network, el DSN. En este modo, el rover no requiere de tanta energía para enviar los datos recogidos, ya que los orbitadores están mucho más cerca que las antenas terrestres. Y aquí, como podéis ver, la sonda espacial Odyssey, el orbitador Mars Reconnaissance, que es este chiquitito que se ve aquí en el medio, y el orbitador Mars Express. Gracias a estos 3 satélites que les ayuda al pequeño robot a enviar los datos a las antenas terrestres. La verdad es que para verlo con más detalle os recomiendo ver ese documental del National Geographic que está emitiendo Movistar, para los que tengáis Movistar, porque realmente explica claramente todas las incidencias que tuvieron para lanzar los primeros robots y todo para que se pudieran tomar estos datos. El futuro de la exploración marciana, pues realmente con esta recreación artística que se puede ver de un asentamiento humano en Marte, los astronautas deberán afrontar condiciones extremas de temperatura y radiación y resolver sobre el terreno los problemas técnicos para obtener energía, agua y aire respirable y alimentos, cuestiones que en la actualidad siguen sin solución definitiva, es decir, que mucho tiene que avanzar la cosa para que podamos habitar un planeta. En cuanto a la posibilidad de vida,
pues el abanico de condiciones para que la vida sea posible, como hemos dicho, resulta mucho más amplio de lo que imaginábamos hace unas décadas. Por ello, el actual reto de la exploración marciana es encontrar cualquier indicio que demostrase que el planeta aún alberga vida microbiana. Hasta hace bien poco las misiones a Marte se centraban en seguir el rastro del agua. Su presencia es una condición que los científicos consideran indispensable para la existencia de la vida. Ahora se sabe que Marte tuvo grandes masas de agua y probablemente un océano en el hemisferio norte, y que todavía queda una enorme cantidad congelada en el subsuelo. Diversos indicios apuntan que el planeta tuvo condiciones necesarias para albergar microbios, por lo que las nuevas misiones no se desvían de la filosofía del Curiosity. Seguirán buscando restos de vida pasada o presente. ¿Dudas en la comunidad científica? Pues la mayor parte de los científicos no cree que Marte albergue vida en estos momentos, pero muchos opinan que sí pudo tener vida bacteriana en el pasado. En el caso de que encontraran pruebas concluyentes, asistiríamos sin duda al descubrimiento científico más importante de todos los tiempos. La zona habitable del sistema solar, pues obviamente está entre las órbitas de Venus y Marte. Eso es lo que podría albergar signos de vida aparte de la Tierra. Más allá, por lo que hemos comentado, por las temperaturas, por la composición de los planetas, porque no hay agua, porque no hubo oxígeno, porque no hubo dióxido de carbono, etcétera. Todo este tipo de cosas pues lo hacen prácticamente inviable. Pero bueno, como decimos siempre en la comunidad científica, nunca digas nunca, porque el nunca es un limitador y nunca se sabe lo que se podría llegar a descubrir. Si bien el término científico terraformación proviene de la ciencia ficción, la velocidad a la que avanza la tecnología espacial nos invita a pensar en transformar Marte en una nueva Tierra. Y aquí os dejo, por último, una recreación en la que se podría formar vida humana en Marte. Esto es solo una pequeña, como diríamos, representación de lo que podría ser. El físico y geólogo británico Martin J. Fogg definió el concepto de terraformación como un proceso de ingeniería planetaria específicamente dirigido a la mejora de la capacidad del ambiente planetario extraterrestre para mantener vida. Ante la duda de si la tecnología nos capacita para semejante empresa, debe recordarse que los humanos ya hemos modificado un mundo, el nuestro. Además, conocemos el proceso por el que la vida colonizó hasta los últimos rincones de la Tierra y tal y como cambió tanto la composición como la atmósfera de superficie. En Marte el primer paso sería que una flota de sondas robóticas transportara el material suficiente para construir un asentamiento, como lo habíamos pensado en la Luna. Acto seguido, los ingenieros planetarios comenzarían la terraformación de Marte, aumentando su temperatura, con lo que se liberaría CO2 y el agua congelada del planeta. Después se diseminarían las primeras bacterias capaces de transformar el ambiente marciano en apto para la vida humana. Y un nuevo planeta azul podría surgir de todo esto. Bueno, pues eso ya nos quedará por verlo en las generaciones futuras. Pues nada, como siempre, agradeceros. Con esto finalizamos ya el capítulo de Marte y el próximo ya será el final dedicado a los agujeros negros. Luego, mi intención es colgar curiosidades referentes a los descubrimientos de cosmología, astronomía, etcétera, según lo que hemos hablado de estos capítulos, pues ampliar un poquito con vídeos la diferente información sobre los nuevos sucesos y descubrimientos que se vayan viendo. Pero así a grandes rasgos dejamos plasmado lo que es la composición más cercana que conocemos de nuestro querido cosmos y nuestro universo. Recordaros que podéis suscribiros, que es gratuito, que sería muy importante para mí tener cuantos más suscriptores y seguidores mejor, que compartáis estos documentos a quien le interese. ¿Por qué? Porque mi idea es seguir creciendo en el canal y seguir aportando detalles científicos sobre estos aspectos. Agradeceroslo como siempre y nada, enviaros un cordial saludo. Un beso, un fuerte abrazo.